Anabel Hernández y María Idalia Gómez en Aristegui Noticias. Buenos días, María Idalia. Buen día. Buen viernes. Muy buenos días, Carmen. Buen viernes, sí, ya se acabó la semana. Para ti, muy buen día, la audiencia y por supuesto para Anabel, y felicidades por el libro. Gracias, María Idalia. Felicidades a Anabel Hernández por este libro que está circulando, Narcocracia. Vaya portada, vaya libro, Anabel. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carmen, María Idalia. De verdad les agradezco mucho su consideración y un gran abrazo al auditorio. Aprovechemos el viaje, María Idalia. Preguntémosle más a Anabel de este libro. Pues lo que estoy viendo es que está aquí la clase política mexicana retratada y en el centro la imagen de El Grande, este personaje que ha pues testificado en diferentes procesos judiciales. Entiendo que en México y en Estados Unidos, y que pues estuviste frente a frente para entrevistarlo, entre otras cosas, como parte de este libro. Cuéntanos un poquito más. Así es, Carmen. Como tú sabes, desde hace más de 20 años investigo a la criminalidad organizada, a los carteles de la droga, no desde el punto de vista muchas veces tradicional de pues simplemente darle voz a los narcos y que digan lo que se les pegue la gana, ¿no? No soy ese tipo de periodista. Yo cuando he hablado con narcotraficantes, familiares de narcotraficantes, cómplices de narcotraficantes, para mí hay una pregunta obligada, siempre ha estado ahí desde los señores del narco hasta la fecha, y es ¿quién los ayuda? No es que los narcos por sí mismos, quienes cuenten esta historia, por eso da tanta indignación, pues desde la época de Salinas de Gortari hasta la fecha, cuando el gobierno nos quiere contar que los narcos casi se reproducen como gremlins por ósmosis, ¿no? Por alguna varita mágica en la cual el Estado es ajeno. Cuando nos vienen con estas historias, estamos combatiendo al narcotráfico, la falsa guerra contra el narco de Calderón, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que tiene mucho que ver con toda esta historia que cuenta El Grande, la situación que está viviendo hoy en México, en Sinaloa, etcétera, etcétera. Cuando el gobierno nos quiere contar este cuento de niños de que los narcos son una cosa y el Estado es otra, en realidad a través de ese testimonio del Grande podemos saber que no es así. No ha sido así desde demasiado tiempo atrás. Lo que se está viviendo hoy solo se puede entender, Carmen, y por eso creo que este libro, y lo digo de verdad, no con cinismo, lo digo de verdad sinceramente, no podría haber mejor tiempo para que haya salido a la luz Narcocracia que este que estamos viviendo, donde por un lado tenemos a personajes como Rocha Moya, como la propia presidenta Claudia Sheinbaum, como personajes en el gabinete de Claudia Sheinbaum impresentables realmente, y que se quieren retratar como grandes héroes de la nación, ¿no? Por otra parte, tenemos a un partido Morena que defiende a los suyos, que como Rocha Moya, como otros, como Andy López Beltrán, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos a personajes como Vicente Fox, que hace apenas unos días realmente era como ponerse en shock, ¿no? Hace apenas unos días, defendiendo a Rufo Appel, diciendo que él mete las manos al fuego por él, como si el señor Fox pudiera ser un garante de algo, Carmen. Una de las revelaciones, y ahí es una bomba interesante la que suelta El Grande, una de las revelaciones, dijéramos, más importantes, más indignantes, que más shock causa, es cuando habla como los hijastros de Vicente Fox eran de los principales proveedores del cártel de Sinaloa y la Federación en temas de precursores químicos para producir metanfetaminas. Y cuando el presidente Fox nos dice, él mete las manos al fuego, ¿por quién? ¿Él quién es? ¿No sabía? ¿No sabía que sus hijastros estaban a ese nivel de criminalidad? Recordarás las comisiones que se hicieron en aquel sexenio sobre las corruptelas de Manuel Briviesca. ¿Qué es lo que hizo el PAN? Lo que hizo el PAN es defenderlo a capa y espada, lo recordarás, Carmen. Como ahora lo hace Morena, como lo hizo el PRI con los generales y cuando ocurrió el caso de Ayotzinapa, como hizo el PRI con García Harfuch cuando lo defendió y cuando no lo procesaron, no lo interrogaron, no lo sometieron a investigación profunda por sus nexos con el crimen organizado en aquella tristísima
momento cuando desaparecen los estudiantes y él era el mando, está escrito, era el mando superior de la Policía Federal en Guerrero cuando eso sucedió. Entonces estamos hablando que estamos en una triste historia que se repite una y otra vez. Es un círculo vicioso donde estamos involucrados todos los mexicanos porque estamos ahí reeditando la historia una y otra vez sin poder salir de ahí. ¿Por qué no podemos salir de este círculo vicioso donde estas familias de narcotraficantes, familiares de políticos involucrados en el narcotráfico históricamente, militares, políticos y empresarios que se reciclan una y otra vez? Esta historia es una historia sin fin hasta convertirse en esta narcocracia, donde la narcocracia no es solo un modelo de gobierno. La narcocracia es también una nueva clase, una élite que controla nuestro país. Eso es lo que aborda el libro y debo decir, es una historia dolorosa. Fue muy doloroso estar entrevistando durante días, semanas al Grande. La idea, como está estructurado el libro, es realmente no guardar nada en el cajón, ni siquiera todas esas sensaciones, esa indignación, las discusiones. Hubo discusiones, debo decir, no diré que hubo peleas, pero hubo discusiones fuertes, porque uno no está para pelear con los entrevistados, pero hubo discusiones muy álgidas, muy fuertes, con alguien que te está confesando. Digo, recordemos que el Grande fue un integrante del cártel de Sinaloa, fue procesado en Estados Unidos, fue extraditado a Estados Unidos, fue procesado, ya purgó su condena. Esto que está señalando, eso en su calidad de hombre juzgado y hoy hombre libre, pero lo que cuenta, lo que recuerda, lo que habla es realmente doloroso, ¿no? Y hay que cuestionar, y yo cuestioné muy profundamente al grado de que a veces fue realmente, literalmente una confrontación, y eso está en el libro. Creo que es un trabajo periodístico muy honesto, muy emotivo al mismo tiempo, y espero haber podido realmente transmitir lo que viví en esa habitación, lo que sentí cada vez, cada revelación, que uno piensa, ya lo sé todo, ya lo entendí. No, realmente uno tiene que regresar el cassette y decir, ok, creo que nos falta entender en México muchísimas cosas para entender cómo estamos hoy aquí en esta situación terrible. Ni más ni menos. Pues ahí está el libro circulando. Anabel Hernández, sé que te tienes que ir. Y le pido a Maridalia que nos permita presentar este resumen y volvemos con ella para hablar ampliamente de los temas que están aquí a la mesa, entre otros el asunto de los Farías y de lo que está ocurriendo con las audiencias. Y bueno, pues Anabel, gracias por estar aquí. Buenos días y hasta la próxima. Un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, Maridalia. Buen día. Un abrazo. Anabel Hernández y María Idalia Gómez en Aristegui Noticias. Maridalia Gómez, de nuevo, gracias por estar aquí. Y bueno, pues estás proponiendo con toda razón revisar y seguir de cerca lo que está ocurriendo con el caso de los hermanos Farías, la defensa de los hermanos Farías y lo que se está viviendo y conociendo de audiencias que se están haciendo pues a puerta cerrada, en pocas palabras. ¿Qué estás viendo, Maridalia? Carmen, pues en realidad todo está conectado. Me gusta mucho esta mesa que tenemos contigo porque en realidad vamos viendo y desgajando todo lo que va ocurriendo en una semana o en varias semanas y cómo todo se va conectando. A ver, estas audiencias es muy interesante lo que a mí me parece, muy personalmente, está ocurriendo en las diligencias que se están llevando ya sobre los hermanos Farías. En particular, bueno, en el caso de Fernando, que es el último que ha sido detenido. Es muy clara la estrategia de la defensa de colocar a sus clientes como personas que no tenían el mando de la operación criminal. Es decir, como los han colocado en las acusaciones, como estas dos personas que dirigían una organización de huachicol que operaba desde la Secretaría de la Marina y que desde allí controlaba las aduanas, los pasos, los permisos, y no solo eso, también aeropuertos y el tránsito, incluso hasta de buques, ¿no? De favorecer los buques, porque hay una situación muy interesante. En el mar, en alta mar, el robo de combustible también creció, pero no solo eso.
la sustracción de combustible de plataformas que se hace de manera muy sutil en realidad, es decir, no se reporta en el llenado total y demás, también fue una operación en la que participaban. Pero bueno, más allá de todo lo que era o que significaban los hermanos Farías, ellos están tratando de mostrarse como si no fueran los líderes. Y es por eso que estamos escuchando del propio abogado esto que tú dabas a conocer hace un momento, Carmen, en el sentido de que sí se menciona un nombre, Andy, y se menciona también un personaje de la política de Tabasco, y que nos lleva a Dan Augusto López. La confección de la defensa es muy interesante porque pues está tratando de llevar, porque además el caso así lo permite, que esa era la línea de mando, ¿no? La línea política. Pero quiero que aterricemos esto, en realidad. Más allá de si es o no la estrategia de la defensa, que eso me pareciera, en realidad estamos viendo que operaban dos liderazgos paralelos que se complementaban de una manera extraordinaria. Por un lado, el mando que sí lo tenían los hermanos Farías, que sí dominaron dentro de la Secretaría de Marina nombramientos, incluso incluyeron a personajes de su confianza en inteligencia. Por eso Estados Unidos perdió la confianza en la Marina. En inteligencia designaron mandos, incluso agregados militares, también los decidieron, además de la operación de Huachicol Fiscal. Por un lado, era ese contubernio político, criminal, y además criminal operacional desde la Secretaría de la Marina. Es decir, ninguno de los dos liderazgos se contraponen, más bien trabajan en conjunto. Estamos viendo, ¿y con qué se relaciona, Carmen? Primero, no perdamos de vista que es real que Fernando Farías en Argentina habló con representantes de las agencias de Estados Unidos y además mostró muchísimo interés en colaborar para dar a conocer mayores nombres y operaciones que se recibieron. Esto nos lleva a otra cosa, Carmen. Nos lleva a las operaciones políticas que vimos desde principios de este mes. Y lo que nos lleva también a la fractura o la implosión que está viviendo Morena. Y vemos que por un lado están los que creen en el proyecto y por otro están aquellos que están vinculados con líderes criminales documentados por Estados Unidos, investigados por Estados Unidos, no lo digo yo. Entonces, ¿cómo se vincula acá? Y esto es muy interesante. Cuando empiezan los operativos, que poco lo vimos en el país, porque la verdad es que son acciones que nos parecen delincuenciales, es decir, que están contra la delincuencia, y no los vemos como retratados de manera integral. Pero a partir de agosto, fundamentalmente, aunque ya habían comenzado, pero a partir de agosto empezaron operaciones coordinadas en prácticamente la mitad del territorio. Y estas operaciones coordinadas fue para desactivar, por un lado, la producción de drogas sintéticas, laboratorios y el tránsito y almacenaje de estas drogas, pero por el otro, también el huachicol. En esas operaciones que han continuado, de hecho, una de las manifestaciones más claras fue Michoacán y la detención de extorsionadores, pero han ocurrido en Nayarit, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Campeche y varios puntos, 13 para ser exactos. Se fueron deteniendo también operadores de este concierto que funcionaba entre la operación de Marina, la operación policíaca y la operación criminal. Han ido obteniendo a personas detenidas que están hablando sobre cómo se recibían las órdenes, cómo se intervenían carrotanques, cómo se interceptaban buques, etcétera. Eso por un lado ha estado ocurriendo. Por el otro vimos la famosísima carta de Andy, que hemos de decir dos detalles y que están saliendo ya a la luz. El ejército,
desde sus áreas de inteligencia, alertó a la presidenta lo que pretendía hacer Andy. Este escándalo mediático, que más bien es un show, que pretendió, en realidad desviar la atención y aparecerse como víctima, pero pues todo esto es un show. Pero esto estaba sincronizado desde Palenque y con la complicidad y el acompañamiento de Adán Augusto López. Esto informó el ejército a la presidenta. Desde entonces y hasta la llegada de Rocha, se mandaron una serie de informaciones para que no ocurriera. ¿Por qué? Pues por las tensiones con Estados Unidos, por las negociaciones que se están llevando a cabo, no solo en materia criminal. Muy debajo de esto que vemos, que es claro, son las negociaciones comerciales y de relación política, que son mucho más fuertes y más delicadas de lo que nos parece. Entonces, pero no atendieron. La operación continuó. Andy salió, Rocha pretendió regresar, y por eso el discurso de la presidenta, y por eso lo que hoy podemos decir con todas sus letras, el rompimiento interno de Morena. Donde por un lado el grupo que se siente amenazado, que son de los duros, pero se siente amenazado, ¿por qué, Carmen? Pues porque Estados Unidos tiene elementos probatorios en su contra. No solo, fíjate, y que esto involucra a los Farías, el financiamiento de campañas políticas, el huachicol fiscal, la relación con grupos criminales para la operación y contratos en diferentes estados y municipios, y las redes que se construyeron desde el SAT para beneficiar a empresas, y otra red más, la de sindicatos, la construcción de sindicatos falsos y otros que operaban. Todo esto ha sido documentado por Estados Unidos, y también el rompimiento de Morena, y también las presiones que ha habido contra la presidenta en estos últimos días, en donde la han pretendido acorralar para llevarla a un rompimiento, para llevarla hacia este lado en donde pretendan llevarla a estos grupos de Morena que están vinculados y que son señalados, y que además parecieran que son grupos antagónicos, pero no lo son, los están uniendo precisamente una visión común, un horizonte común, y es precisamente el saberse no solo con la pérdida de visas. Hay que decirlo, Carmen, a Adán Augusto le han retenido bienes en Estados Unidos ya, y han pedido información, Estados Unidos ha pedido información a Francia sobre sus bienes allá. El Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia han hecho esa petición para saber sobre sus operaciones en Europa. Pero bueno, entonces está por un lado el hijo del presidente, está por el otro Andrés Manuel López Obrador, y está por el otro Arturo Ávila, que también es este legislador, un objetivo estadounidense. Y es aquí donde vemos y entendemos la operación de la lista. Una lista con la que sorprendieron, que no le dijeron toda la verdad a la presidenta, y no por disculparla, Carmen, ya sé que me van a llover toda clase de decir que defiendo a la presidenta, no es así. Estoy tratando de entender lo que ha pasado, me la ha pasado reporteando todo esto, y de ubicar las fuerzas que se están moviendo, porque a veces las explicaciones sencillas no son tan sencillas. Esta lista pues fue expuesta de una manera en que no debía de ser expuesta. Lo que se iba a exponer era esos bots que están al servicio de lo que ubican como grupos radicales, pero no que iba a aparecer una serie de periodistas y se iba a hacer todo esto. De hecho, esto llevó a una confrontación con Luz María Alcalde. Bueno, pues esta lista también tiene su autoría desde la legislatura. Son personajes que están siendo señalados, uno, que saben que ya no tienen visa, aunque la presenten y digan, miren, sí la tengo, la prueba sería que fueran o intentaran ingresar a Estados Unidos. Y ahí veríamos si pasan o no. Porque pues pueden tener la mica o pueden tenerla, y no necesariamente Estados Unidos notifica. Bueno, pues tenemos eso, Carmen. Todo esto también se junta con Farías, porque Farías también podría convertirse en un testigo. Y es por eso que la defensa está tan interesada en mostrarla como alguien que pueda declarar en contra de personas que están en más alto nivel. Aunque no lo ha dicho, claro, ha declarado que son inocentes, por supuesto, pero hay demasiadas pruebas. Y además con otro elemento, Carmen.
lo que viene para el exsecretario de la Marina. No vienen están siendo investigados dentro de la Marina para determinar todas las anomalías cometidas económicamente y también el rompimiento institucional que provocó los nombramientos, porque ya había ocasionado un gran malestar dentro de esta secretaría. Hay que decir dos cosas, Carmen, para cerrar con esto. Claudia Sheinbaum ha pedido a las Fuerzas Armadas que le informen de todo lo que ha ocurrido. Y las Fuerzas Armadas, al igual que Omar García Harfuch, que bueno, Estados Unidos ha estado apoyándolo mucho, y las declaraciones que ha hecho Estados Unidos en sus diferentes funcionarios han sido más bien en apoyo a Claudia. No ha sido en apoyo en contra de ella. Al contrario, son los mensajes que están mandando a este grupo de Morena, a este grupo que se está conformando de diferentes clicas dentro de Morena, para decirles a quién están respaldando en realidad. Y estas declaraciones se están haciendo en este marco y hay ya no solo la relación se está restableciendo y se está haciendo cercana con Omar, también se está haciendo cercana con las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas, por cierto, le han dicho a la presidenta, estamos con usted. En esto que fue, hubo una columna de Raimundo Riva Palacio que llamó asonada, y creo que es la palabra correcta, una asonada que se pretendió hacer contra la presidenta y que no ha terminado y que la seguiremos viendo. ¿Por qué? Porque están en juego las elecciones estatales en donde pretenden colocar a sus personajes, pero que van a ser realizados por las oficinas mexicanas de inteligencia, pero también por las estadounidenses. Carmen, esto no ha terminado, continúa, pero el rompimiento se ha dado dentro de Morena y puede tener consecuencias muy fuertes dentro de la vida política mexicana, Carmen. Importante decir, Maridalia, al público que el diario Reforma hoy publica efectivamente en primera plana un tema que tú mencionas ahora, que tiene que ver con el exsecretario Ojeda. El colega Abel Barajas está informando que Rafael Ojeda, exsecretario de la Marina con López Obrador, fue citado. Lo que está informando y dando el dato aquí es que fue citado por una jueza federal para declarar en calidad de testigo en la audiencia de vinculación a proceso del contraalmirante Fernando Farías Laguna, pero que la Fiscalía General de la República no lo localizó, que no localizó al exsecretario de Marina del gobierno de López Obrador, no lo localizó para notificarle el citatorio. Y dice Abel en su nota principal de Reforma, Ojeda ha sido señalado de haber protegido a sus sobrinos políticos, el vicealmirante Manuel Roberto y su hermano, el contraalmirante Fernando Farías, acusados de controlar el huachicol fiscal en las aduanas marítimas. Y cita también al abogado Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías, que dijo que el citatorio y eventual comparecencia de Ojeda fue una de las razones por las que la jueza Alejandra Ramírez de la Vega declaró como privadas las audiencias de imputación y vinculación a proceso del contraalmirante, que es otro dato que ofrece Abel Barajas en este informe que está publicándose hoy en Reforma, que el abogado está diciendo que fueron cerradas las audiencias precisamente porque estaría citado y comparecería eventualmente el exsecretario de Marina de López Obrador. Pero dice aquí también que la Fiscalía General de la República no lo localizó para citarlo. ¿Qué tal? Así es, Carmen, es muy interesante, además que Abel Barajas es un muy buen periodista especializado en temas de justicia, de administración de justicia y de casos judiciales. Esto es muy interesante. El que no lo encuentren habla de dos cosas. Primero, porque se sabe investigar. Y no solo a nivel administrativo. No dudaría, y como hipótesis, que ya exista una orden de aprehensión en su contra. No lo tengo plenamente confirmado, por eso lo dejo a nivel de hipótesis. Y el citatorio como testigo es precisamente porque la defensa quiere hacerlo responsable. Y bueno, pues sí lo era. Pues que era secretario, dejó actuar a sus sobrinos políticos y destruyó la reputación de una gran institución como la Marina. Al menos había tenido resultados muy efectivos
y tiene personas muy valiosas como lo tiene el ejército, y también investigaciones que hay en contra, porque no debemos olvidar que nombramientos que hicieron estos sobrinos beneficiaron a personas también oscuras, a personas que tenían investigaciones, que tenían investigaciones administrativas, que se enriquecieron o que incluso de acoso. O sea, y en el ejército también, de hecho, se está haciendo una limpia en la Marina de estas personas. Y hay que buscar todo, porque Estados Unidos solo va a recuperar la confianza, y me imagino que la presidenta también, en cuanto a la limpia. Pero sí, en efecto, Carmen, ese citatorio lo obliga, y si no acude al tercer citatorio, lo va a ir a buscar la fuerza pública, esté donde esté. Veremos qué pasa, pero sí sería obligado y muy importante que el exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, pueda estar compareciendo, pueda testificar, pueda declarar ante la autoridad lo que sabe del tema, sobre todo porque la propia fiscal Ernestina Godoy ha insistido y reiteró en su último mensaje que quien le dijo a Gertz Manero en 2024 que había algunas situaciones dijo el secretario de la Marina Ojeda. Estamos hablando de que habría, bueno, según la fiscal, y el propio Gertz Manero en su momento lo dijo, que quien alertó de esta presunta red de huachicol en la Marina, pues fue el propio secretario. Hasta ahí es donde se sabe, y hasta ahí es en donde se ha mencionado por parte del gobierno al secretario Ojeda. ¿Qué supo, cómo lo supo, quién se lo dijo, con qué elementos? ¿Qué fue lo que conversó con el marino que fue asesinado días después de que se reunió con el otro secretario de la Marina, el actual secretario de la Marina del Gobierno de México? En fin, tendría muchas cosas que contar y decir de lo que sabe el secretario de la Marina de López Obrador. Veremos si se da o no la comparecencia, pero por lo pronto dice la Fiscalía, según el reporte de Abel Barajas, que no lo han encontrado para notificarlo, a pesar de que la defensa, dice la nota de Barajas, a pesar de que la defensa incluso proporcionó el actual domicilio de Ojeda, pero la Fiscalía no lo localizó, ha dicho el abogado de Farías. Así que, pues de esto seguiremos hablando, Maridalia, ampliamente. Y bueno, pues déjame cambiar de tema, porque nos propones también hacer una revisión de un tema del que hemos hablado en este programa, que tiene que ver con el Instituto Mexicano de Protección Industrial o de propiedad industrial. De propiedad industrial, el INPI. Estamos hablando de este tema, que por cierto nos han solicitado un espacio que no hemos logrado aterrizar, porque nos propone el despacho Maceo Torres y Asociados SC, un debate, una discusión, pues con la representación legal de la editorial, con alguien que pudiera discutir de abogado a abogado o con el ámbito jurídico necesario sobre esta resolución. Nos mandó una comunicación escrita, pero debo decir que no hemos logrado con éxito pues aterrizar esta posibilidad de debate o de análisis entre los expertos abogados en la materia, que tienen posturas distintas al asunto, del cual tú has hablado, y Anabel, ampliamente en este programa. ¿En qué vamos acá? Pues mira, Carmen, qué interesante que este despacho, que tiene tantas demandas, incluso hasta contra periodistas e informadores de medios digitales, pues quiere hacer un debate. Es muy interesante porque ocurrió algo muy, muy importante, de verdad sumamente importante. Como hemos platicado, en Estados Unidos, particularmente en California, se lleva un caso en donde los nombres de víctimas del clan Trevi Andrade se permanecen sellados, que aparecen como Jane Doe, y no pueden darse a conocer por protección. Una de las estrategias que la defensa ha pretendido todo el tiempo es que se den a conocer estos nombres. Eso es algo que ha hecho mucho énfasis. Se lo han negado reiteradamente, entonces se llevó a cabo una audiencia muy importante. Además de que se están dirimiendo acá en México estos juicios por este acoso y por estas resoluciones del INPI, se llevó a Estados Unidos, ante una nueva audiencia que se tuvo precisamente en este argumento de dar a conocer los nombres de las víctimas. Se le ofrecieron al juez una serie de pruebas en donde
se argumentó por parte de las defensas de las Jane Doe que estaban siendo acosadas, presionadas, extorsionadas y amenazadas, y prácticamente eso pretendían hacer al darse a conocer el no. Entre las pruebas que ofrecieron, que fueron bastantes, desde denuncias en la Ciudad de México, en los tribunales de la Ciudad de México, desde llamadas, mensajes, etcétera, se presentó el caso del INPI. Y esto es muy interesante porque la Corte en Estados Unidos, allá en California, en Los Ángeles, determinó que sí es verdad, que las víctimas están sufriendo de acciones de extorsión y de presión por parte del esposo de Gloria Trevi y además de los bufetes de abogados en México y en Estados Unidos. Por tanto, lo sentó como precedente del caso y estableció que no se pueden dar a conocer estos nombres. Pero además, sentar este precedente, aunque no tiene implicaciones en México claramente, tiene implicaciones para el caso judicial, porque están demostrando este hostigamiento del que están haciendo uso de los tribunales de la Ciudad de México, del magistrado Guerra y de varios juzgados, ¿no?, para estas acciones contra víctimas, donde no hay un terreno parejo para eso. Esto al menos se está demostrando en un juzgado en la Corte de Estados Unidos. Y esto es muy importante, Carmen, porque como lo habíamos platicado, lo que se está vulnerando por parte de funcionarios del INPI, que yo insisto, no sé si lo sepa su director o el secretario de Economía, que son los responsables, que estos funcionarios están atentando contra la libertad de expresión. Ya no solo están contra las víctimas, que eso ya es grave, muy grave. Víctimas que están dirimiendo juicios, casos legales en México y en Estados Unidos y en otros países, sino que adicionalmente están atentando contra la libertad cuando hablamos del caso de Random House y este debate que quieren llevar a cabo. Más allá de las resoluciones de tribunales que pueden ser favorecidas por condiciones extrañas, no hay que olvidar que uno de los abogados que lleva este caso por parte de la defensa de Trevi trabajó en el INPI. Y solo eso, el que no se excuse, solo eso ya es un problema. Pero más allá de eso, Carmen, este precedente, que es tan importante, porque lo lleva a una justicia internacional, un caso que está determinando y que va a analizar por la vía civil si hubo o no abuso y si se investigó o no y si hay daño o no. Y esto sigue avanzando y está exponiendo a las autoridades mexicanas en una suerte de ser utilizadas para extorsionar, presionar a las víctimas de Trevi. Entonces, muy interesante se está poniendo. Nosotros queremos solamente presentar en la mesa lo que ocurre, los hechos concretos, y dejar muy en claro que esto se está dirimiendo en tribunales y que hay que ver si estos tribunales están favoreciendo de manera natural, legal o no. Y por eso hay que hablar de ello y alzarlo en voz alta y decirlo para que pongan ojo tanto las autoridades de la Secretaría de Economía, del INPI y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Porque bueno, si un tribunal consideró que toda la gama de pruebas que se ofreció sí está demostrando esta extorsión, esta presión, pues algo está mal, ¿no? Pues ahí está. Seguiremos hablando del tema. Maridalia Gómez, gracias por estar aquí. Buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Gracias, Carmen. De verdad, siempre gracias a ti y a la audiencia. A ti muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias por estar aquí y buenos días. Anabel Hernández y María Idalia Gómez.